Bueno, sobre la base de la caracterización que hemos hecho del decisionismo, vamos a pasar ahora al segundo de los puntos que nos habíamos planteado abordar, que es el de hacer una breve historia del origen del decisionismo. Estamos convencidos que una buena historia de un concepto, de un enfoque, vale a veces más que 1000 definiciones generales. ¿Cuál es la historia del análisis de política y del enfoque decisionista? ¿Cómo es que surge y se difunde para llegar a nosotros? Esta es la pregunta que nos queremos plantear y que queremos responder. No debería sorprendernos, pero el análisis de política y el decisionismo tal como lo conocemos hoy surge durante la Segunda Guerra Mundial. Es una disciplina en ese sentido bastante nueva, no tiene más de 80 años. Varios estudios muestran en realidad que la ciencia misma, sus orígenes y su desarrollo está vinculado al desarrollo de la guerra, y la ciencia de las políticas, el análisis de decisiones, no es en este sentido una excepción. Es que una de las cosas que hace la guerra es que saca a los científicos de los laboratorios académicos, de los gabinetes en donde trabajan, y los lleva a los teatros de operaciones, donde se están produciendo decisiones, donde se están implementando acciones y en donde hay un apremio por decidir y decidir lo mejor posible. Varias películas muestran este proceso. Una que nos acordamos ahora y que es bastante reciente es Código Enigma, que muestra, entre otras cosas, la importancia de la guerra en el desarrollo de las computadoras. Véanla, es muy buena. Pero otra película es un documental de Errol Morris que se llama Nieblas de Guerra o The Fog of War, que creo que ganó el Oscar en el año 2003. En este documental, el director, Errol Morris, cuenta, o mejor dicho, hace una larga y nos presenta una larga entrevista a Robert McNamara, quien fuera el secretario de Estado de Kennedy y después de Johnson, después del asesinato de Kennedy, y que fue un protagonista central de algunos acontecimientos muy importantes para la historia del mundo en el siglo XX, como fueron la guerra de Vietnam, por ejemplo, o la crisis de los misiles cubanos, ese momento en donde el planeta estuvo muy cerca de que se desencadenara una guerra nuclear. Antes de eso, McNamara había sido gerente de Ford y después fue presidente del Banco Mundial durante varios años. Pero el McNamara que a nosotros nos interesa no es ese, sino que es el McNamara joven, que después de haber egresado de Harvard como un brillante científico y joven científico, fue asignado, junto con muchos matemáticos, físicos, ingenieros, administradores, psicólogos, a poner su conocimiento al servicio de la guerra, en este caso particularmente de la Fuerza Aérea. Y precisamente McNamara tuvo como tarea durante la guerra analizar decisiones, analizar operaciones para mejorarlas y hacerlas más eficientes y eficaces en términos bélicos, obviamente, ¿no? Y para eso se le asigna un decisor, alguien a quien asesorar con su análisis de decisiones, y este era Curtis LeMay, que era un comandante de la Fuerza Aérea que tenía a cargo flotas importantes de bombardeos, primero los B-24 y después los célebres B-29. Uno de los B-29 fue el que arrojó sobre Hiroshima y Nagasaki la bomba atómica, ¿no? Vamos a utilizar nosotros el ejemplo de McNamara y LeMay para irles contando una historia del análisis de política y del análisis de decisiones en 4 pasos. El primero va a ser el del análisis operacional, el segundo del análisis costo-efectividad, el tercero el análisis de sistemas, para llegar en cuarto lugar al análisis de política. Para ello le hemos recortado un fragmento de este documental que dura 12 minutos y que está colgado en la plataforma. Para los que quieran, en la carpeta de Google Drive está el documental entero, que les recomendamos verlo. Bueno, comencemos entonces por el primero de estos pasos que queríamos dar, que es el del análisis operacional. Y vamos a tomar para ello como ejemplo a la operación de los bombardeos en Alemania, que tenía a cargo LeMay, cuyo análisis fue asignado McNamara
y como él lo cuenta en el documental, en el fragmento del documental que, como decíamos, está disponible en la plataforma. Bien, los bombarderos tenían un objetivo claro, que era destruir la mayor cantidad de blancos alemanes seleccionados y debilitar a la población con los recursos que la MEI tenía, que eran una flota determinada de aviones, una cantidad y un volumen de bombas para arrojar sobre el territorio alemán, tripulaciones de pilotos, asistentes, etcétera, combustible para hacer mover los aviones, etcétera. El estudio que le encargan a McNamara era porque se veía que había problemas en esta operación y McNamara, estudiándola, los precisa. Un 20% de aviones volvía sin haber llegado a destino y sin cumplir su tarea. McNamara, la MEI sabía esto, pero no lo sabía con tanta precisión como la que muestra el estudio que realiza McNamara. Con esta información lo que él comienza a hacer es estudiar las causas de estas fallas y lo que encuentra, relevando los formularios que los tripulantes que retornaban antes de soltar las bombas utilizaban para explicar sus motivos, lo que concluye a partir de este estudio es que se trataba de excusas, que en realidad lo que pasaba era que las tripulaciones escondían su miedo a formar parte de esa proporción de aviones que nunca volvería, es decir, tenían miedo a morir. Con esta información en la mano, la MEI lo que hace es tomar decisiones, y la decisión que toma es hacer cortes marciales a quien volviera sin una real justificación, lo que hizo que la capacidad que tenía la flota aérea de bombardear se elevara en ese porcentaje de un 20% prácticamente, porque las tripulaciones preferían en todo caso morir en combate que morir indignamente como resultado de una corte marcial. Pero bueno, el ejemplo que tomamos, todos estos ejemplos de la guerra son terribles, pero el ejemplo lo tomamos para ilustrar un tipo de análisis que se generalizó durante la guerra y al que se le dio el nombre de análisis de operaciones. Se conocía el objetivo de la operación, que era destruir los blancos enemigos y debilitarlo. Se conocían también los recursos que se disponía, determinada cantidad de aviones, determinadas bombas, determinada cantidad de tripulantes, etc. Y de lo que se trataba era de mejorar el desempeño, es decir, lograr el máximo de los resultados al menor costo posible, es decir, maximizar la eficiencia de las operaciones. Lo que el análisis operacional hacía, los análisis, en este caso el de McNamara, era dar información para que el decisor pudiese tomar las medidas necesarias para hacer mejor lo que se estaba haciendo. Eso es lo que este gráfico quiere representar. La MEI dice, mejor dicho, McNamara dice de la MEI algo que es interesante. Dice, mientras muchos comandantes solo contaban el número de aviones que movían y la cantidad de bombas que tiraban, es decir, los recursos que tenían y la cantidad de cosas que hacían con ellos, a la MEI, dice McNamara, lo que le obsesionaba era la cantidad de pérdidas que tenía por blanco destruido. La maximización de la eficiencia era el principio que defendía y para el que los analistas de operaciones trabajaban. Por eso lo que ellos tenían que hacer, identificar el conjunto de variables o aspectos de la operación que debían ser modificados para mejorar la ecuación entre desempeño y costos, para maximizar la eficiencia de la operación. En este caso, las variables sobre las que se analizaron y las que operan era la disciplina, la motivación de las tripulaciones y el control de su comportamiento. Como decía, este tipo de análisis se desarrolló mucho durante la guerra y se desarrollaron un conjunto muy amplio de herramientas para hacerlo funcionar. Vamos entonces al segundo paso, más allá del análisis operacional, que es el análisis de costo-efectividad. Y para ello vamos a tomar otros dos casos que McNamara cuenta y en los que participó como analista, que tienen que ver ahora no con los bombardeos a Alemania, sino con los bombardeos a Japón. Se los cuento rápidamente y les pido que los vean después con más detenimiento en el fragmento que hemos colgado en la plataforma.
El primer caso de análisis era el de la operación de preparación de los bombardeos. Había que bombardear Japón y para eso lo que se hacía era llevar los aviones desde Kansas, donde estaban la base en Estados Unidos, hacia la India primero. Ellos tenían que después desde la India bombardear Japón, pero la autonomía de vuelo que tenían los aviones no les permitía hacerlo directamente y regresar, es decir, salir de la India, bombardear Japón y retornar a la India, porque no les alcanzaba el combustible. Para eso lo que hicieron fue construir una base en donde enviaban aviones y aviones para almacenar combustible, y los bombardeos, y construir esa base también, una operación de logística compleja y muy costosa, para que los bombardeos entonces podían volar a China, cargar combustible, para así desde ahí volar a Japón, soltar las bombas y regresar a la India. Lo que el análisis mostró es que esta era una operación muy ineficiente y costosa. Podríamos haber dicho que se podía hacer mejor, pero incluso así mejorándola con análisis operacionales seguía siendo costosa. Y lo que hicieron fue no proponer una mejora de la eficiencia de esta alternativa, o además de eso lo que hicieron es sugerir otra alternativa, que era llevar los aviones a las Islas Marianas, que eran unas islas volcánicas que los Estados Unidos poseían en el Pacífico, para hacerlos bombardear desde allí, de donde sí podían ir y volver desde las islas a Japón y volver a las islas, a la isla de Guam, donde finalmente se construyó la segunda base. Como resultado de este cambio, la efectividad comparada del bombardeo desde las Islas Marianas versus el de la India a través de China, la efectividad de la operación se elevó notablemente y fue letal para Japón. Y sabemos que letal en este caso debía ser entendido literalmente. Se destruyeron mucho más blancos enemigos que los que se destruía desde la base china. Vamos al segundo ejemplo para después analizarlo, ¿no? El segundo ya no tiene que ver con los bombardeos, con la logística de bombardeos, sino con los bombardeos mismos. El punto de partida es el siguiente. Los B-29 eran bombardeos preparados para bombardear desde 6.500 o 7.000 metros de altura. Eso era importante, para eso fueron construidos, porque lo que les permitía hacer era atacar sin ser alcanzados por los aviones de caza más pequeños que no llegaban a esa altura. Entonces se minimizaban así las pérdidas de aviones después de bombardear o durante el bombardeo. Pero lo que dice McNamara, que los análisis que ellos realizaron les permitieron concluir que si bien había menos bajas de bombardeo, también se perdía precisión en ese ataque. Los daños que se le hacían al enemigo eran menos y eran más aleatorios. Lo que hace McNamara es, de nuevo, no solo analizar cómo se mejoraría la eficiencia de este bombardeo, de este tipo de bombardeo de altura, sino proponer una alternativa. ¿Cuál era la alternativa que él propone? La que se denominó finalmente el bombardeo incendiario, que consistía en lo siguiente: hacer bajar los bombarderos desde los 6.500 o 7.000 metros en que lo hacían antes a 1.500 metros de altura, donde sí eran blancos de caza, y desde allí desde allí largar bombas incendiarias. El bombardeo incendiario produjo sin duda más pérdidas, dice McNamara, pero le permitieron destruir Tokio y matar a 100.000 personas en una sola noche y millones antes incluso de lanzar la bomba atómica en todo Japón, con este tipo de bombardeos incendiarios. McNamara prácticamente asigna la victoria de Estados Unidos sobre Japón a este tipo de bombardeos, no a la bomba atómica. Vean después, si quieren, el documental completo. Es notable e impresionante el tono con el que habla de estas cosas McNamara, que reconoce que incluso que se comportaban, que ellos estaban actuando como criminales de guerra y que si hubiesen perdido la guerra, ellos hubiesen sido juzgados como tales, ¿no? Pero bueno, no son estos temas lo que son cuestión aquí, sino la manera en que se tomaban las decisiones y se analizaban las decisiones
para lograrlo, ¿no? El análisis que McNamara estaba haciendo de este tipo de operaciones, con estas dos últimas operaciones, es diferente al que hizo con la primera, de los bombardeos de Alemania. De lo que se trataba allí, en la primera, era, dada una operación, cómo hacerla más eficiente. Y aquí no, aquí lo que se trataba es, ya no se trata de una operación dada, sino de buscar alternativas y de compararlas. En este caso, en el caso de la preparación de los bombardeos, lo que se planteaba era la alternativa de las Islas Marianas comparada con el aprovisionamiento de combustible en las bases chinas. En el caso de bombardeo de Japón, lo que se compara es la alternativa del bombardeo en altura con la del bombardeo incendiario. ¿Cuál es, sin embargo, el criterio de comparación? En este caso no es la eficiencia de la operación, cuán eficiente es, lo que la compara con ella misma, sino la relación costo-efectividad de una operación con la otra. Esto es lo que se compara. Bombardear a baja altura produce más pérdidas, pero genera más efectividad, produce más daño al enemigo. Comparar alternativas para decidir entre ellas sobre la base de estos análisis es lo que se llamó análisis de costo-efectividad. Y se convirtió también en una técnica ampliamente difundida durante la guerra y después de la guerra. La imagen que está en la base aquí, entonces, y el atractivo que tiene esta técnica es que hay un decisor que puede identificar varias alternativas, compararlas para elegir cuál es la más conveniente, ¿no? Al decisor lo que se le plantean ahora es alternativas y para que él decida cuál es, y información para que él decida cuál es la que más conviene a sus intereses. Este gráfico muestra estas tres cosas, ¿no? Estas tres cosas que diferencian el análisis costo-efectividad del análisis de operaciones, ¿no? La primera es la que se ve a la izquierda. Lo que hay allí son un conjunto de alternativas con las que es posible llegar al objetivo buscado. El decisor no solo quiere mejorar lo que hace, sino examinar qué cosas puede hacer. La segunda cosa que cambia es que ya no se trata de aspectos a analizar de una operación, sino un modelo de análisis más abstracto que define variables que deben de servir para analizar las distintas operaciones. Por ejemplo, comparar la altura, el tipo de bombas que se tiran, la moral de combate en cada uno de estos casos. Es decir, no son variables de una sola operación, sino variables más generales que te deben permitir evaluar las distintas alternativas presentadas. Y finalmente, a la derecha del gráfico, lo que aparecen son las mismas alternativas iniciales, pero ordenadas en un orden de preferencias desde la más conveniente en términos de costo-efectividad hasta la menos conveniente. El decisor se le ha simplificado la tarea. Ahora tiene que elegir entre alternativas identificadas, evaluadas según criterios comunes a todas ellas y ordenadas en rango de preferencia para ver cuál es la candidata más calificada respecto de las otras. La decisión del decisor de la MEI ha sido entonces simplificada de una manera que él de manera intuitiva no podría haber realizado. Bueno, pero dejemos ahora tranquilo a McNamara y vayamos al tercer momento del desarrollo del análisis de las decisiones, de la historia que estamos haciendo, que este tiene lugar ya hacia el final de la guerra. Si el primero es el desarrollo de las técnicas de análisis operacional, si el segundo es el análisis de costo-efectividad, al tercero se lo va a llamar análisis de sistemas. Con el análisis de sistemas los analistas dan un paso más sobre los anteriores, un paso que está muy asociado al cambio de escenario desde lo militar y la guerra hacia la política en tiempos de paz. Los científicos que habían trabajado con el ejército en los esfuerzos de guerra no quieren volver a sus gabinetes, sino que buscan mantenerse asociados a las decisiones, en este caso decisiones de políticas, y se transforman en asesores de políticas, en asesores de decisiones de políticas. Pero bueno, volvamos un poquito a los dos primeros tipos de análisis por un momentito para ver cuál es la diferencia que el análisis de sistemas tiene respecto de los otros dos. El primero, el operacional, había dos cosas fijas, decíamos. Los recursos y el objetivo. Se tenían tantos aviones, tanto combustible, tanta tripulación, y se sabía además qué es lo que había que hacer, destruir blancos en Alemania, por ejemplo. De lo que se trataba era de obtener la mejor relación entre esos recursos y ese objetivo, ese resultado.
En el segundo caso, que es el análisis de costo-efectividad, el objetivo se mantiene fijo, pero los recursos se vuelven variables. Pueden cambiar porque hay distintas alternativas que combinan recursos distintos. Entonces lo que comparo son las distintas relaciones de costo-efectividad que tiene cada alternativa con respecto de la otra. Bueno, el tercer tipo de análisis, el análisis de sistema, la diferencia que tiene con estos otros dos es que también transforma en variable el último elemento que quedaba fijo. ¿Que cuál es? El de los objetivos. Aquello que se quiere lograr. Los objetivos también se transforman ahora en variables. Algo que aparece en el documental, en el capítulo siguiente, que no hemos incluido en el fragmento, pero que lo tienen en el documental entero, a continuación del que analizamos nosotros y que les recomiendo que lo lean, es cuando McNamara se pregunta cuáles eran los objetivos reales del ejército norteamericano en Japón. Porque él dice, si el objetivo era debilitar a los japoneses y lograr su rendición, no hacía falta tirar la bomba atómica, dice. No hay proporcionalidad entre la bomba atómica y los objetivos. Entonces la pregunta es, finalmente, ¿cuáles eran los objetivos? Pero bueno, vamos a dejar tranquilo a McNamara con sus problemas, pero lo que los analistas vieron cuando salieron de la guerra y fueron a la vida civil, a asesorar políticos ya no militares, o políticos no en guerra en todo caso, pasaron a analizar cosas como las políticas de prevención de incendios en Nueva York, analizaron el caso de los bomberos, y la política educativa norteamericana. Y cuando se trata de políticas, a diferencia de la guerra, los objetivos no están tan claros como abatir blancos o destruir blancos o debilitar al enemigo, ¿no? Acá los objetivos no pueden ser tomados como algo fijo, sino que se transforman en variables. Tomamos, por ejemplo, la política educativa, ¿no? El decisor quiere que más gente estudie, quiere universalizar, por ejemplo, la secundaria, que todos los chicos en edad de secundaria y las chicas hagan el secundario y lo completen. Pero además quiere que realmente aprenda los contenidos, no solo que vaya a la escuela. Y además quiere que eso que aprende le sirva para conseguir un trabajo. Y no solo que le sirva para eso, sino que pueda desarrollar los valores de un buen ciudadano. Y no solo esto, sino que también eso le permita ir a la universidad y continuar estudios superiores, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que ocurre cuando uno diversifica tanto los objetivos es que se da cuenta que algunas alternativas de política sirven más para algunos de estos objetivos que para otros. Más aún, algunas alternativas que maximizan unos objetivos a veces perjudican otros. Conclusión, para analizar el orden de las alternativas, para saber si son costo efectivas, no basta con compararlas desde la perspectiva de la relación entre costo y efectividad de cada uno, sino que también hay que analizar y ordenar las prioridades que el decisor tiene en términos de sus objetivos, cuáles son más importantes y cuáles son menos importantes, o qué tipo de orden él le da no solo a las alternativas, sino a los objetivos. Los objetivos entonces se transforman también en una variable. Con esto, los análisis de decisiones se hacen más complejos. Todo se está moviendo. Los recursos, las alternativas, los objetivos y las combinaciones que pueden darse entre ellos son múltiples. Incluso los analistas de políticas se acercaron a los ingenieros y a los expertos en computación para utilizar los ordenadores que les permitieran examinar la multiplicidad de combinaciones que todas estas variables generaban y hacían posibles. Pero bueno, dejemos a los expertos en computación por su lado y veamos cómo ellos intentaron de una manera alternativa ordenar el trabajo. Y aquí es donde el análisis de sistema se transforma directamente, y en nuestro cuarto paso, en análisis de políticas. Imaginémonos a McNamara y a sus colegas sentados en una mesa. Uno de ellos, pongámosle que se llama Quaid, pregunta, a ver, ordenémonos, dice, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Queda así dando vuelta la pregunta y uno de los que estaba sentado dice, mira, lo primero
es saber de qué estamos hablando. La decisión sobre qué problema vamos a abordar. Tenemos que saber el problema sobre el que hay que decidir. Ok, le responde Quaid. Dice, pongamos entonces investigación del problema. Bien, de acuerdo, todos dijeron que sí. El que está sentado en la esquina dice, y lo que sigue es obvio. Tenemos que asegurarnos que el decisor sabe qué quiere lograr respecto de ese problema. O sea, que pueda enumerar los objetivos y decirnos cuáles de ellos son los centrales y cuáles son no tan centrales o son más secundarios. O sea, hay que hacer que se clarifiquen los objetivos que el decisor tiene, no solo qué problema hay. Bueno, bárbaro, dice Quaid, resumiendo, dice, pongamos un segundo punto que sea examen de objetivos. ¿Qué sigue? Dice, claramente, dice otro colega, la exploración e identificación de alternativas. Tiene que quedar claro que no queda ninguna alternativa importante afuera y que las que se han considerado están bien definidas. Muy bien, dice el coordinador, ya asumiendo el rol de coordinador, dice, pongamos entonces como tercer paso la identificación de alternativas. Bien, todo el mundo de acuerdo. Y después, uno que permanecía callado dice, ya tenemos el problema, ya tenemos los objetivos que buscamos. Ahora lo que hay que hacer es evaluar esas alternativas para lograr distintas combinaciones de objetivos, o sea, las distintas alternativas existen para lograr las distintas combinaciones de objetivos que el decisor nos ha planteado. Si las evaluamos bien, podemos ofrecerle al decisor las alternativas que tiene frente a sí, pero de manera ordenada, con sus pros y sus contras, para los distintos objetivos que él tiene. Bárbaro, dice el coordinador. Entonces pongamos evaluación de alternativas. Y bueno, dice él, si tenemos el problema ya claro, los objetivos, las distintas alternativas respecto de estos objetivos y una evaluación de ellas en relación a estos, lo que nos queda es apelar a la tarea del decisor, que decida, ¿no? Entonces el quinto paso sería la decisión. Bueno, bárbaro, dice, pues está todo claro. Investigar el problema, examinar objetivos, clarificar alternativas, evaluar las alternativas para ordenarlas y finalmente decidir. Listo, vámonos. Ha sido una gran reunión, dice. Pero levantan otros las manos y dicen, che, o lo que pasa en este momento es bastante interesante. Los analistas se dedicaban a examinar las decisiones y dejaban en personas como LeMay la responsabilidad de llevarlas a la práctica. Este iba a dar las órdenes necesarias a sus subordinados, a los oficiales, etcétera, para que ejecuten las cosas como se habían decidido, ¿no? Lo dejaba a los militares. Ahora, los analistas sabían que finalmente esto no era tan así, que había una serie de problemas en la implementación, pero que eso cuando lo que intervenía era no un ejército jerárquico y con líneas de mando clarísimas y con sanciones muy fuertes, sino la burocracia estatal, la implementación se transformaba en un problema. Por eso el diálogo podría haber continuado con alguien que dice, no vayamos tan rápido. Ya se tomó la decisión, es cierto, pero todavía falta implementarla, dice. Tenés razón, le dice el coordinador, mientras escribe implementación en la lista. Y después de implementar, agrega él, lo que falta es evaluarla, y agrega un paso más y dice evaluación. Y uno más dice, mira, es como un círculo esto, ¿no? Un ciclo que se repite. La evaluación nos permite analizar mejor el problema, precisar las alternativas, clarificar los objetivos, evaluar mejor, tomar mejores decisiones, implementarlo con más eficacia para volver a evaluarlas. Ha nacido así el modelo secuencial o el modelo del ciclo de políticas. Sus mismos creadores ya no van a llamar a la tarea análisis de sistemas, sino análisis de políticas. Así ha nacido el modelo secuencial, que tendrá un auge importante en los años 60 y que todavía tiene mucha influencia en la actualidad. Nosotros creemos que este es el modelo de análisis que, por más que no sea tan ahora famoso como lo fue al principio, sigue siendo el que organiza el campo de análisis de políticas y el que introduce la idea de que el análisis de política es finalmente un análisis de decisiones.